Es importantísimo, como les decía anteriormente, entender precisamente a ese consumidor. Y en este tema 3 lo que vamos a hablar es de los tipos de consumidores que hay y ustedes ya desde sus empresas, desde sus emprendimientos, van a empezar a identificar cuál sería el óptimo para ustedes. Obviamente siempre hay uno que es mejor, pero desde la segmentación de mercado nosotros podemos empezar a evidenciar ciertos elementos. ¿Quién es el consumidor verde? Realmente todos podemos ser consumidores verdes y en el momento hay un 80% de consumidores verdes dentro de las clasificaciones, ¿no? En el mundo. ¿Cómo inicia esto? Realmente esto se hizo como el término consumidor verde inicia en los años 70 y se vuelve o se populariza en el siglo XXI, ¿no? Inician en general, son mujeres, eso dicen los estudios, que son mujeres más allá de los 35 años, que en general tienen familia, y empiezan a generar una preocupación más que por el ambiente como tal, como por lo que consume su familia, ¿no? Entonces empieza como el tema de los productos orgánicos, de que no sea como con tantos químicos y obviamente de lo que ellas pueden hacer en el tema de reciclaje. Entonces sale precisamente de este estereotipo, de este estándar de mujer, perdón, en lugar de estereotipo es como este estándar de mujer. Y entonces empezamos a darnos cuenta que va migrando, el concepto empieza a ser cada vez más popular y obviamente ya empezamos a decir, como les decía, que todos podemos ser consumidores verdes. Ya no es solo las mujeres, madres, cabeza de familia, que toman las decisiones de consumo en el hogar, sino que todos empezamos a ser precisamente podemos llegar a ser consumidores verdes y a ser un poco más conscientes de la sostenibilidad y de todo el tema de desarrollo sostenible y toda la parte ambiental. Entonces, dependiendo de cómo nosotros tomamos nuestras decisiones de compra, podemos ser o no proambientales. O eco también es una terminología que se utiliza bastante amplia. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez, y como ustedes lo saben, si están ya dentro del tema de mercadeo, si ejercen precisamente algún cargo o tienen su emprendimiento, nosotros hacemos una segmentación, ¿no? De la segmentación de mercado general, vamos a una segmentación mucho más específica y de esta segmentación específica pasamos a definir un perfil del consumidor y un buyer persona, que es lo que actualmente manejamos, sobre todo en la parte digital. Este buyer persona y este perfil o al buyer persona le generamos una user experience, ¿no? La experiencia del usuario. Dentro de esta está el customer journey, es decir, como los pasos a pasos que hace el consumidor y que va como poniendo dentro de su checklist de lo que va haciendo el consumidor para comprar X o Y producto o servicio o marca o empresa. Y entonces entendemos que la segmentación y esa definición del público objetivo va un poco más hacia la parte conductual. Entonces, la segmentación básica, para recordarles y para darles a conocer a quienes no sepan, se maneja en una pirámide, ¿no? La vemos así. Y en esa pirámide podemos encontrar la parte geográfica, que es la segmentación de región, de clima, de lugar, de tamaño, de ciudad. Está la parte demográfica en el siguiente piso, o sea, vamos de abajo hacia arriba, de lo más general a lo más específico. Y entonces en el segundo piso está la parte demográfica, que habla del estrato, del género, de la edad, de estos, ¿no? Datos demográficos, pero hasta ahí no hablamos nada verde. Después va hacia la parte psicográfica, ¿no? Primero geográfica, demográfica, psicográfica. En esa psicográfica empezamos a tocar un tema de personalidad y estilo de vida. Y es ahí donde empezamos a segmentar y a entender quién podría ser nuestro consumidor verde. Aparte de eso, en la punta de la pirámide está la segmentación conductual. Esa segmentación conductual tiene 5 niveles. Frecuencia de uso o compra, nivel de uso o compra, momento de uso o compra, fidelidad del consumidor y, si mi memoria no me falla, beneficio buscado. Y en estos 5 niveles es donde yo digo, bueno, ¿es frecuente el consumo del producto verde o del producto eco? ¿Con qué frecuencia lo usa y lo compra?
Cambia mucho en el tema de la frecuencia porque los productos verdes, hablando netamente de producto más que de servicio, están diseñados para que la recompra no sea constante, es decir, que el producto no se acabe tan rápido. En módulos anteriores yo les ponía el ejemplo de la higiene femenina y de esa huella ambiental tan fuerte que tienen tanto los productos de higiene femenina como son las toallas, tampones y protectores y los pañales, ¿no? Y hablábamos de la propuesta de otras empresas y otras marcas de utilizar algo reutilizable, valga la redundancia, como pañales y toallas reutilizables o copas menstruales. Entonces, vamos a poner en el tema de la frecuencia y nivel de uso y compra de una toalla higiénica y de una copa o disco menstrual. Es enorme, ¿no? Entonces, la rentabilidad, evidentemente, entre más yo venda y entre más genere recompra, pues voy a tener una rentabilidad más alta. Un paquete de toallas, no sé, debe estar en unos 5,000, 6,000 pesos, más o menos, creería que un poco más. Y ese paquete necesitas, en una mujer promedio, se necesitan 2 paquetes para cada menstruación, es decir, 2 paquetes al mes, y se acaba y se bota, ¿no? En cambio, por el contrario, el disco o la copa menstrual es la compra una vez cada 10 años, porque puede durar 10 años. Evidentemente, la frecuencia de compra cambia muchísimo, pero están para eso pensados los productos ecológicos, en que no genere esa frecuencia de compra tan constante. El cepillo de dientes de bambú, por ejemplo, que dure un poco más y que cuando se tire no haga la contaminación de plástico, ¿no? El cepillo del cabello también tiene una frecuencia y un momento de uso totalmente diferente a los productos normales. Ahora bien, dentro de esa segmentación también hablamos del beneficio buscado y es ahí donde sobre todo entra la percepción del consumidor, porque esa segmentación habla precisamente de qué beneficio obtengo yo al utilizar ese producto o ese servicio. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Confianza, actualidad, tecnología, dependiendo de lo que yo esté ofreciendo, obviamente, ¿no? Y dentro de ese beneficio tiene que ser, y va de la mano de la anterior segmentación psicográfica, un producto que beneficie ecológicamente o ambientalmente al planeta, ¿no? Y al consumidor. Entonces, el estilo de vida y la personalidad del consumidor verde va orientado a esas preocupaciones. La percepción del consumidor es bastante sencilla. Desde la segmentación del beneficio buscado, nosotros como consumidores lo que hacemos es buscar algo que nos satisfaga, sea el deseo o la necesidad. Y lo percibimos mediante no solo la comunicación, sino el precio que se le pone a ese producto en una compra y a futuro, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando de que un producto que pueda satisfacer las necesidades actuales y en el futuro, no solo del mismo consumidor, sino de consumidores futuros. Entonces, se asigna un valor percibido en relación con el beneficio buscado. Hasta ahí es igual a cualquier otro tipo de producto y cualquier otro tipo de consumidor realmente, ¿no? Pero la experiencia y la educación que se tiene en foco al consumidor va a otra forma, ¿no? Y ahí empezamos a tocar el tema verde, ¿no? Que tanto desde la empresa, desde el producto, desde el servicio, empezamos a decirle, mire, si usted compra esto, se evita esto, tiene estos beneficios y ayuda al planeta en estas y estos elementos. Entonces empezamos a ver y a entender que el consumidor verde va a buscar siempre un beneficio ecológico, ambiental, sostenible, no solo para él, sino también para el planeta, ¿no? Para la sociedad y para el mundo en general. Entonces, lo que hacemos es empezar a utilizar ese beneficio, darle un valor que lo pueda percibir para lograr ese cambio de percepción y obviamente el cambio de el comportamiento o de ese patrón de consumo. Y entendiendo esos patrones de consumo, nosotros encontramos precisamente diferentes tipos de consumidores. Empezamos la clasificación de los consumidores con las lojas o los lojas. Estos son consumidores que tienen unas características bastante
se podría decir comprometidas con el ambiente, ¿no? Son como dentro de la clasificación de los consumidores como los más ambientales o los más eco. Vamos a empezar del más al menos, ¿no? Del mayor al menor, podríamos decirle. Entonces, ellos son unos consumidores que se preocupan muchísimo por lo que consumen, porque lo que consuman no solo les haga bien a ellos como personas y como pues a su familia y demás, sino también obviamente por lo que consume, que no deje una huella de carbono tan grande, ¿no? O que lo minimice. Es decir, están realmente muy preocupados por el ambiente, por la sostenibilidad, son los que aportan, son los que están como ahí en la vanguardia. De hecho, son los primeros en consumir precisamente las nuevas tecnologías verdes. Entonces podríamos decir que los LOHAS están dentro de la categoría de adaptadores iniciales. Son los que empiezan con la tendencia prácticamente. Este segmento en particular tiene la característica de que es menos sensible al precio. Los productos ecológicos, cuando cambian su proceso, cuando cambian su materia prima, cuando cambian su logística, su promoción y demás, casi siempre logran generar costos un poco más altos hasta que se estabilizan y esos costos se reflejan en nosotros, en los consumidores, en el precio. Los LOHAS son los menos sensibles a pagar algo, es decir, están dispuestos a pagar un poco más por un producto que no deje huella en el ambiente y que sea bueno para ellos. Cepillos de dientes, por ejemplo. Los cepillos de dientes, desde los más baratos podemos encontrar perfectamente cepillos de dientes en 2,000, 3,000 pesos. Los combos de cepillos de diferentes marcas dentales que pueden estar perfectamente en 10,000 y vienen 5. O sea, sí puede haber un costo mucho más bajo. El cepillo de bambú, por ejemplo, el cepillo de dientes de bambú está aproximadamente, si no estoy mal, en 8,000, 10,000 pesos. Entonces es un solo cepillo que además de eso no tiene cerdas de tal tecnología, no tiene alcance, yo no sé qué, sino es un cepillo mucho más sencillo y básico. Entonces, ellos son los que identifican el beneficio que hablábamos anteriormente, ese beneficio ecológico y el beneficio para ellos como consumidor, y no les importa pagar un poco más. En cada uno de estos circulitos, podríamos decir, están las ideas principales sobre los LOHAS. Siguiendo en la cadena, un poquito menos, están los naturalistas. Son los que intentan cumplir un estilo de vida saludable, son puntuales, es decir, se preocupan un poco más por los efectos que tiene el consumo, el producto, el servicio en el cuerpo, ¿no? En la salud. Tratan de, por ejemplo, utilizar desodorantes naturales que no tengan tanto químico, tratan de comer cosas más orgánicas, que sean más cuidadas, por ejemplo, huevos que sean producidos en el campo y que no sean producidos en galpones, sino de gallinas libres, ¿no? Se lo conoce ahora. Es decir, los huevos criollos, podríamos decir, de gallinas bien alimentadas, el mismo pollo bien alimentado, es decir, que traten de tener en mí algo positivo, ¿no? Que no dañe, que no meta químicos, que no cambie, de pronto incluso afecte mi salud, que es lo que en general la gran producción o la producción en masa de productos X o Y tipo generan en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ellos sí se preocupan por el ambiente, pero su enfoque es más del estilo de vida saludable, va más hacia allá. Entonces, consumen muy pocas grasas y consumen muy poca carne, por ejemplo, porque no es buena para la salud. Evidentemente, estos pequeños cambios aportan a la huella de carbono y al cambio climático y a todo lo que hemos visto. Siguiendo están los convencionales. Estos son, creería yo, que los más comunes, ¿no? Los LOHAS son muy pocos, no es tan sencillo, sobre todo porque tenemos que entender, y aquí hago un paréntesis, que no todos los consumidores podemos ser consumidores verdes. Sin embargo, el lugar donde estés, el nivel o capacidad adquisitiva que tengas, la educación que tengas, me generan ciertos privilegios que pueden o no hacerme pertenecer a alguna de estas categorías. Es decir, para una familia de estratos bajos, donde su trabajo es del día a día o del menudeo,
no es factible comprar un cepillo de bambú, no se puede, porque pues vale 10,000 pesos, no se puede, 10,000 pesos come la familia ese día. Entonces, evidentemente hay ciertos niveles dentro de ese consumo, dentro de esta categoría de consumos que están pensados desde el privilegio, ¿no? Y de hecho el consumidor verde nace desde el privilegio, y eso hay que entenderlo. Entonces, los lojas y los naturalistas son un segmento obviamente con un nivel económico un poco más alto y también con una educación más alta, ¿no? Que se preocupan en leer las etiquetas, en ver lo que se consume. Pues si tú no tienes la capacidad de comprar comida, pues comes lo que haya. No te interesa realmente el tema de si aporta o no aporta siquiera un nivel nutricional. Entonces, estos dos primeros segmentos evidentemente tienen un privilegio, vienen o se producen desde una visión privilegiada de los consumidores y de las personas. Los convencionales, por eso es que son la gran mayoría, porque estos convencionales tienen precisamente una característica bien interesante, y es que más que pensar en aportar al ambiente o al mundo o a la sociedad, piensan en reducir gastos y en economizar. Entonces, ¿quién es un convencional? Es la mamá, el papá que está constantemente apagando las luces, por ejemplo, o que cuando el hijo se está bañando le golpean en la puerta y le dicen no te demores porque el servicio sale caro, el agua sale cara. Si van a un restaurante, pueden pedir perfectamente un almuerzo para dos o tratar de bajar esos costos. Entonces son un poco más prácticos, creería yo. Entonces no es su centro el consumo verde, no es su centro el tratar de proteger al ambiente. Reutilizan bolsas porque les sirve, porque ahorran, porque así no compran bolsas para la basura, por ejemplo. Entonces, cogen las bolsas que les da el hacer remesa en X o Y lugar y las utilizan para las bolsas de la basura. Economizan agua. A ver, hacen cosas que evidentemente me genera un cambio positivo, pero no lo hacen pensando netamente en el cambio positivo, sino más en el ahorro. Esta es la gran mayoría. Yo creo que podríamos identificar perfectamente desde nuestra familia, desde nuestros trabajos incluso, ¿no? Que siempre hay una persona que está como ahí pendiente, ¿no? Apagando las luces, cerrando el agua, que no se demoren, que dejen todo así, Esos son los convencionales y son los más comunes, ¿no? Y están finalmente los indiferentes. Estos son una población lamentablemente grande porque no le interesa. Entonces, no le interesa el medio ambiente y no le interesa ahorrar, que sería como la otra forma, ¿no? Entonces ellos dicen que se preocupan por el medio ambiente, eso es lo que ellos dicen, pero en realidad sus comportamientos no lo reflejan. Entonces pues les da lo mismo si se bañan y se demoran 30 minutos, no les interesa ahorrar agua, dicen que sí, el planeta está peligrando, que sí, pero su comportamiento es indiferente. Lo vemos lamentablemente mucho, sobre todo en el tema del reciclaje. Entonces, ¿yo para qué reciclo? Dicen muchos, yo lo he escuchado, no solo en mi círculo social de amigos, en mi círculo laboral incluso, lamentablemente, y me da un poco de pena decirlo, pero también en mi círculo familiar, donde dicen, ¿y yo para qué reciclo? Si igual todo eso se revuelve. No, pues si tú lo reciclas y lo divides, pues precisamente se hace un cambio, ¿no? Vamos bajando el efecto invernadero con la huella de carbono, bla, bla, bla. Todo esto podemos hacerlo. Pero dicen, no, o sea, ¿para qué? Si igual nadie pasa recogiéndome el reciclaje. Entonces, son estas personas que dicen que en algún momento les importa el medio ambiente, pero realmente no. Es importante, para finalizar este tema de consumidor verde, entender estas categorías y entender los segmentos dentro de las mismas categorías. Segmentos que obviamente pueden consumir ciertos productos verdes que tienen un costo más elevado y consumidores que realmente es un poco más difícil. Entonces, siempre que nosotros pensamos en desarrollar productos, generar negocios, emprendimientos y demás, siempre pensamos en clases altas, en estratos, en estilos de vida un poco más altos, y entonces siempre apuntamos allá. Pero es importante también desde esos ODS que hablan del tema de pobreza, educación, inclusión y demás,
entender que existe el consumidor de estratos un poco más bajos y que si vamos a entrar dentro del tema green y dentro del cambio como general de todo, hacia el pro del ambiente o hacia el pro del mundo, ¿no? También debo generar este tipo de productos y servicios que no sean tan costosos, si no, pues no me funcionan. Retomando el ejemplo de la copa menstrual, es un producto supremamente, para mí como mujer, espectacular. Reduce muchísimos costos, reduce huella ambiental, pero para uno utilizarlo tienes que ser muy higiénico. Dentro de los pasos es que yo tengo que, al utilizar esta copa o este disco menstrual, es que yo tengo que hervirlo antes de ponerlo. Tengo que tenerlo muy limpio y muy higiénico, que cuando se quita y se vacía el contenido, tus manos deben estar totalmente limpias, que debes lavarla con un agua limpia. Y entonces si nosotros nos vamos a este producto, que es una solución espectacular para las mujeres, vuelvo y repito, pero nos vamos a estratos o a personas que están viviendo en condiciones que no tienen agua potable, que no tienen agua limpia, pues evidentemente utilizar este producto tendría una consecuencia muy mala que vendría a ser infecciones que podrían ser incluso mortales. Entonces, hay que entender que el desarrollo de las empresas, de las marcas, de los productos, de los servicios, no solo deben pensar en el consumo verde, sino también en el privilegio dentro de cada uno de estos consumidores. Eso sería por el tema del consumidor verde.